En esta ocasión profundizaremos sobre la relación entre el derecho y los derechos humanos. Hablaremos, por tanto, de los derechos humanos como criterio de justicia, pero sobre todo el modo y manera en que estos terminan insertándose y haciendo eclosión en los ordenamientos jurídicos. Los derechos humanos, según mencionamos antes, son de manera genérica un criterio de justicia y un criterio de legitimidad de los estados democráticos y de derecho contemporáneos. Es un criterio de justicia porque su objeto es medir el funcionamiento de las instituciones sociales. Son un criterio de legitimidad porque determinan la justificación del nacimiento y el ejercicio del poder. Estas dos ideas son centrales, son el ecuador para comprender cómo funcionan los derechos humanos en el mundo moderno. Pero, ¿a qué aludo cuando me refiero a la multidimensionalidad y a los derechos humanos? Mi teoría establece que los derechos humanos, primero como derechos naturales, surgen en el pensamiento contractualista, justnaturalista de los filósofos políticos del siglo XVIII. A veces los abogados somos muy vanidosos y pensamos que toda expresión que tiene el sustantivo derecho fue creada por nosotros. Los derechos humanos fueron inventados como derechos naturales en las teorías de Hobbes, Locke, Rousseau y, por supuesto, Kant. Fueron creadas dentro de una teoría general de la legitimidad. Las teorías de la legitimidad son básicamente aquellas que tratan de justificar el poder político, su origen, su nacimiento y su funcionamiento. Estos pensadores creían y pensaban que los derechos naturales que teníamos los seres humanos en el estado de naturaleza, por eso todos estos autores son contractualistas y justnaturalistas, eran imposibles de realizarse en el estado de naturaleza. Un estado de disputas, de conflictos, de seres humanos contra seres humanos. El hombre es el obro del hombre. Es necesario que los seres humanos se pongan de acuerdo, que empleen su racionalidad, dice esta teoría, y lleguen a un contrato social. Este contrato tiene dos cláusulas centrales. La primera, los ciudadanos, los particulares, renuncian al uso de la fuerza, que la tenían por derecho natural, el derecho a la legítima defensa, y se la otorgan a la autoridad, que algunos, como Hobbes, llamaron como un monstruo mitológico, Leviatán. Al otorgarle, segundo elemento del contrato, al Leviatán el uso de la fuerza, era gracias a la espada, a la legitimidad de su poder, que lograba hacer posible la vigencia de los derechos naturales. Entonces, los derechos humanos surgen, en tanto derechos naturales, como la razón de ser del Estado, la razón de ser de la autoridad. Pero los derechos humanos transitan del discurso de la filosofía política, en donde eran vistos efectivamente en un criterio para justificar el origen y nacimiento del poder, de la autoridad y posteriormente del Estado, transitan a la política pública, transitan al discurso ideológico, es decir, a la necesidad de que se conviertan en un elemento para conseguir el poder. La eclosión de estos discursos viene a darse con la Revolución Francesa. Por eso la Revolución Francesa es tan importante y paradigmática para los derechos humanos, porque es en la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que se presenta a la comunidad un listado, un elenco de derechos humanos de carácter natural que le corresponden a todos los seres humanos por ser eso, personas humanas. Pero también este discurso ideológico de los derechos humanos transita de la idea del súbdito sin derechos que estaba sometido a la voluntad soberana y absoluta del rey, quien por gracia le otorgaba algunas facultades, a el hecho de que los seres humanos, las personas humanas, tenían derechos propios, derechos naturales que no dependían de la voluntad o del capricho del rey.
Eran derechos objetivos, eran derechos válidos per se y que por supuesto regían en cualquier lugar y en cualquier momento histórico, los llamados derechos naturales como derechos humanos. En este discurso ideológico, el objetivo es crear una serie de creencias, de ideologías en torno a que lo que justifica el poder político es el respeto a estos derechos naturales. Si el poder político no respeta los derechos naturales, pierde legitimidad. Los abogados llegamos al final. El derecho llega al final, pero llega bien. La tercera dimensión de los derechos humanos es la dimensión jurídica, el tránsito del discurso ideológico al discurso jurídico. Pasamos de los natural rights, de los derechos naturales, a los citizen rights y encallamos en los legal rights, en los derechos que se plasman básicamente en la Constitución como derechos subjetivos públicos. Los derechos humanos irrumpen en el derecho positivo por una razón fundamental. El derecho les hace dotar de eficacia. Por lo tanto, la misión central del discurso jurídico de los derechos humanos es la de su eficacia, la de su realización, la de su garantía. Lo que el derecho le otorga a los derechos humanos es la garantía, pero también les da otro acento peculiar. Los derechos humanos se convierten en un criterio de justicia porque sirven, como decía John Rawls, para medir el funcionamiento de las instituciones sociales. Dicho de manera muy sencilla, si las instituciones sociales cumplen y satisfacen los derechos humanos contenidos en las declaraciones y ahora en los tratados internacionales en la Constitución, podemos decir que ese Estado está actuando justamente, más o menos justamente, en función del mayor o menor cumplimiento que le otorgue los derechos humanos. Un Estado que viola derechos humanos no solamente traiciona la justicia, sino también viola su legitimidad política. Esto es algo que los políticos, no es de extrañarse, no lo entienden. Cuando se violan derechos humanos se vulnera algo más que la legalidad, se vulnera la razón de ser de la autoridad y del Estado, se vulnera la teleología o finalidad central por la cual surge el poder político. El objetivo del poder político es hacer realidad y garantizar los derechos humanos para que las personas puedan vivir con libertad, realizar su proyecto vital. Esta es una teoría compleja que requiere, como dije antes y en otra cápsula, de presupuestos funcionales. Pero los derechos humanos, como en el cuadro que vas a ver aquí, gozan de este tránsito que va de la dimensión axiológico-política a la política y a la jurídica. Por eso son un concepto complejo y muy rico. Los derechos humanos son exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a las personas por esa sola condición, fundadas en principios como los de autonomía moral, dignidad humana y que tienen carácter universal, traducidos en normas de derecho nacional e internacional en cuanto a parámetros de justicia y legitimidad política. Con una noción así de rica y de compleja se puede hacer una verdadera lucha por los derechos humanos, tomándolos, como decía Ronald Workill, tomándoselos en serio. Se me olvidaba, te quiero ver el próximo jueves 3 de septiembre en Álvarez dice Álvarez, 6:30 de la tarde, con los datos que aquí aparecen. Hablaremos de los presupuestos funcionales de los derechos humanos. Nos vemos el jueves.